Muy buenos días. Un saludo especial del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Fronteras, Justicia y Derechos, una mirada a los servicios consulares, organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en colaboración con la Cancillería. Es un honor contar con su presencia en este espacio de aprendizaje. En un mundo cada vez más interconectado, los movimientos migratorios, la protección de los derechos fundamentales y la cooperación judicial entre estados han cobrado una relevancia sin precedentes. Los servicios consulares desempeñan un papel esencial en la protección de los ciudadanos en el exterior. La asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y la articulación de mecanismos de justicia internacional. En este contexto, exploraremos la cooperación judicial internacional, que abarca los instrumentos y tratados que facilitan la colaboración entre países, así como el rol clave del Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad central en la gestión de solicitudes de asistencia judicial. Además, analizaremos la determinación de la condición de refugiado, diferenciando las figuras de refugiado, migrante y solicitante de refugio, los procedimientos de evaluación y las obligaciones de los estados frente a los estándares internacionales, así como los desafíos en la protección judicial de los refugiados en un contexto global de crisis migratoria. Para esta actividad académica nos acompañan la doctora Olga Ríos, abogada y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Olga ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante casi 10 años, de los cuales 8 ha formado parte del grupo interno de trabajo de determinación de la condición de refugiado, en el que actualmente desempeña el cargo de coordinadora. Asimismo, nos acompaña el doctor Julián Corredor, magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia, España, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, abogado egresado de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, Boyacá. Se ha desempeñado como docente investigador en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, en las áreas de Derecho Público y Derecho Internacional, y actualmente es funcionario de carrera diplomática y consular de la República de Colombia, en el cargo de coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Doctores, es un placer contar con su presencia en este espacio. Doctor Julián Corredor, tiene el uso de la palabra. Doctor José Camilo, muchas gracias por ese saludo cordial. En primera medida, quiero agradecer al Consejo Superior de la Judicatura y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por este espacio y esta oportunidad que nos da para compartir con nuestros colegas, funcionarios judiciales y demás participantes el día de hoy a estas temáticas que son vitales e importantes no solamente para el ministerio, sino para todos los operadores jurídicos. Muchas gracias nuevamente, buenos días para todos y en esta oportunidad vengo a hablar muy puntualmente de los asuntos que atañen a la cooperación judicial internacional, en los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano y esta coordinación fungen como autoridad central. Como veremos más adelante, la cooperación judicial al día de hoy tiene varias aristas, varias perspectivas, pero un asunto fundamental y primordial para nosotros como ministerio y como coordinación es poder compartir las prácticas y los instrumentos que abocan, conocen diariamente nuestros operadores judiciales y nosotros también en lo que tiene que ver con cooperación judicial en materia civil, comercial, en el ámbito administrativo también. Entonces, con esa breve introducción, es importante resaltar, como lo mencionaba el doctor José Camilo, que las dinámicas actuales, la interrelación estrecha entre los estados, los fenómenos migratorios y las problemáticas globales
ocasionan precisamente que en el ámbito de la Administración de Justicia y en el ámbito también en el que operamos nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores se requiera de la asistencia o el apoyo de autoridades extranjeras para poder materializar órdenes o apoyos o requerimientos que sobrepasan las fronteras del Estado colombiano. De allí entonces que la definición general o básica que nosotros propendemos por recordar de la cooperación judicial internacional se enmarca precisamente en la colaboración que se prestan los estados, sus autoridades, sus entidades, con el fin de cumplir o asistir en el cumplimiento de las diligencias que sobrepasan el territorio, para un ejemplo general, del Estado colombiano. Claramente esto tiene unos principios de actuación que principalmente son dos. Primero es el principio de soberanía, respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial, a su autonomía judicial y a todo pues, lo que implica el respeto a las instituciones y los procedimientos de cada estado. Es vital para entender que la cooperación judicial internacional no se fundamenta en la coercitividad, es decir, las autoridades judiciales de un estado no pueden obligar o exigir el cumplimiento a otra autoridad de otro estado, precisamente fundamentados en este principio de respeto a la soberanía de cada estado. La reciprocidad es, pues, el otro principio en el cual se fundamenta la cooperación judicial internacional, pues precisamente busca generar estos lazos de fraternidad, amistad y de cortesía entre los estados que permitan cumplir las diligencias, tanto, por ejemplo, si se requieren diligencias por parte de las autoridades o jueces en Argentina y viceversa en el Estado colombiano, que ese cumplimiento recíproco y esa ayuda y esa asistencia mutua pueda, en últimas, ocasionar o permitir el cumplimiento de las diligencias judiciales. De allí que esa buena relación entre los estados y entre las entidades judiciales es fundamental a la hora de poder dar cumplimiento a los requerimientos que se enmarcan o que se canalizan a través de la cooperación judicial internacional. Como lo decía al principio, la cooperación judicial internacional pues tiene varias perspectivas, principalmente con fundamento en los tratados internacionales que ha suscrito y ha ratificado el Estado colombiano. La Convención de Viena de Relaciones Consulares, por ejemplo, es convención fundamental, y el artículo 5 de esta convención es la que nos da el marco de actuación, sobre todo en lo que tiene que ver con el actuar y el alcance de los cónsules de Colombia en el exterior. Y en este momento los 112 consulados de Colombia en el exterior están facultados por la Convención de Viena para cumplir diligencias judiciales de acuerdo con el artículo 5 de esta convención, diligencias judiciales que requieren nuestros jueces, nuestros funcionarios judiciales y autoridades administrativas también, incluso con función jurisdiccional, que requieren la asistencia de nuestros cónsules en diferentes etapas de los procesos judiciales, ya sean notificaciones, recolección de información, recepción de testimonios, que ya veremos cuáles son los instrumentos por los cuales de acuerdo a la práctica, se canalizan este tipo de solicitudes. Pero hablando del marco legal, la Convención de Viena de Relaciones Consulares es un pilar fundamental para el actuar de nuestros cónsules. El Código General del Proceso, que nuestros colegas de la rama judicial conocen muy bien, el artículo 41 y 171, para dar un ejemplo general, nos habla de la posibilidad que tiene el juez de comisionar al funcionario consular y al agente diplomático para cumplir con diligencias o asignaciones precisas en el marco pues, de las competencias consulares y en cumplimiento también de los tratados o convenios internacionales que ha ratificado Colombia. El artículo 171 también trae un elemento importante del Código General del Proceso en relación con la obtención de una copia o obtención de norma extranjera que puede que el juez necesite aquí en Colombia también para como un elemento adicional, un elemento de juicio, de valor para que pueda también tomar una decisión. Nuestro cónsul está facultado, bien sea el cónsul de Colombia en el exterior o también a través de las misiones acreditadas de embajadas y consulados aquí en Bogotá, poder obtener esa copia de la norma extranjera que se requiere. Es importante mencionar aquí que nuestros cónsules no están facultados para brindar interpretaciones o alcances adicionales a normas extranjeras precisamente por la limitación en cuanto a
al origen de estas normas, pues que son del poder legislativo, del órgano competente de un Estado o de otro Estado. Entonces, la función del cónsul en cuanto en lo que se refiere a la obtención de la norma es precisamente buscar una copia, si se requiere, con una traducción de cortesía, si está en un idioma diferente al español, para que el operador judicial, el juez, pueda tener este elemento adicional. Pero volviendo al artículo 41 del Código General del Proceso, es importante recordar que aquí hay una sutil diferencia y que veremos más adelante en cuanto a los instrumentos que veremos que son de cooperación judicial. Habla de la comisión, del exhorto o despacho comisorio, que se conoce también, en cuanto a esa tarea que se le asigna al funcionario consular respecto a el proceso judicial que requiere su asistencia y que versa principalmente sobre ciudadanos colombianos en el exterior. Ya lo profundizaremos adelante. Y también menciona este artículo 41 la posibilidad de, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitar la asistencia judicial de autoridades extranjeras, cuando precisamente esa asistencia judicial requiere del ejercicio del poder judicial o la asistencia del otro Estado o de sus instituciones. Profundizaré en esto más adelante, pero estoy, digamos, relatando un poco a modo general el fundamento legal actual en el cual nos fundamentamos. El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 486, también habla de la posibilidad que tienen, o resalta la posibilidad que tienen los fiscales en Colombia de requerir la asistencia de nuestros cónsules en el exterior para cumplir determinadas diligencias en territorio extranjero, siempre y cuando versen sobre ciudadanos colombianos y que estén dentro del marco de la función consular y no vayan en contravía de las normas del Estado receptor. Adicionalmente, tenemos tratados internacionales, que en este momento hay una variedad y un número importante de tratados internacionales en materia de cooperación judicial que se pueden, digamos, dividir en dos compartimentos principales, los que son en materia civil o comercial, que hablaríamos nosotros, que también incluye temas incluso de derecho administrativo, de derecho laboral, de derecho fiscal, y digamos, el otro compartimento que es más autónomo y en el cual no profundizaré precisamente porque hay autoridades designadas en el Estado colombiano para ese asunto, que son los asuntos penales. El Ministerio de Relaciones Exteriores funge como autoridad central en estos convenios en materia civil y comercial, entre otros tantos. Por ejemplo, la Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias, la Convención de la Haya sobre traslado de documentos judiciales o extrajudiciales, la Convención de la Haya de obtención de pruebas en materia civil o comercial. Y en lo que respecta a los convenios en materia penal, que tenemos numerosos acuerdos bilaterales en materia penal con estados del continente americano y también acuerdos multilaterales como la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en materia penal, el Estado ha designado autoridades centrales que para materia penal con frecuencia suelen ser nuestros colegas del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Fiscalía General de la Nación. Con ellos principalmente se abordan todos los asuntos penales y por este otro lado, con los acuerdos internacionales que mencioné, abordamos los asuntos que tienen que ver con aspectos de civil, familia, comercial, entre otros tantos. De allí entonces que este término de autoridades centrales fue un papel importante. Es que la autoridad central, si me permiten la comparación, es como el jugador principal en este terreno, en esta cancha, es la entidad a través del cual el Estado, en el tratado o en el convenio internacional, designa como punto de transmisión de información. Es decir, para el efecto de las convenciones que cité, el Ministerio de Relaciones Exteriores funge como canal de recepción de las solicitudes que vienen del extranjero y también como un canal que emite o traslada esas solicitudes por parte de nuestros jueces en Colombia, pues, a los estados al estado del cual se requiera la asistencia y siempre y cuando también haga parte del convenio. Entonces, de allí que es importante y los estados, es una tendencia actual que propendan por hacer uso de estos canales de cooperación judicial para así, pues, también dar unas ciertas garantías de protección, del cuidado de la información que se transmite a través de estos canales, también poder hacer una supervisión o acompañamiento más efectivo a las solicitudes. Entonces, reitero, el concepto de la autoridad central es fundamental cuando hablamos de cooperación judicial e internacional. Como les mencionaba, el Ministerio de Relaciones Exteriores funge como autoridad central en la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias, la Convención de la Haya del 65 de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales, la Convención de Obtención de Pruebas en materia civil o comercial de la Haya. Son, digamos, estos tres instrumentos principalmente con
con los cuales hacemos un mayor uso y que los jueces requieren mayor asistencia a través de estas convenciones. En materia penal, como mencionaba anteriormente, tenemos a los colegas del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la Nación, por lo cual ellos como autoridades tienen pues unos requisitos de acuerdo también a los tratados bilaterales y a los tratados multilaterales que ha suscrito Colombia en materia penal. Así las cosas, quiero referirme entonces a los instrumentos de cooperación judicial internacional. Yo creo que precisamente por este espacio tan valioso y por el tiempo que tenemos, con la oportunidad que tengo de compartirles a ustedes los instrumentos, la práctica general en lo que tiene que ver con las cartas rogatorias, los exhortos o despachos comisorios y la nota suplicatoria, creo que es un ejercicio valiosísimo para que también nuestros colegas pues, de la rama judicial y demás participantes puedan conocer cuál sería el conducto de acuerdo a la diligencia o asistencia judicial que requieran. Y entonces aquí empiezo con la primera parte, la carta rogatoria. Como su nombre lo indica, la carta rogatoria es un ruego. Es un ruego que se requiere, que se eleva, perdón, o que se libra a una autoridad extranjera, con el propósito de que esta autoridad extranjera se sirva a atender o apoyar la diligencia que como juez o autoridad colombiana estoy solicitando. En un principio, y estoy hablando tal vez de hace 15 o 20 años, la carta rogatoria se entendía que era una facultad o era un instrumento exclusivo del Poder Judicial, pero como ustedes entienden también, la dinámica y la estructura propia del Estado colombiano otorga facultades jurisdiccionales también a autoridades administrativas. De allí entonces que este ministerio y esta coordinación también ha propendido por coadyuvar o canalizar, apoyar el cumplimiento de cartas rogatorias también que son libradas por autoridades judiciales y también autoridades administrativas con función jurisdiccional. De allí entonces que hemos apoyado a las superintendencias, a algunas superintendencias, algunos ministerios también que han requerido algún tipo de diligencia judicial o apoyo de parte de autoridades extranjeras, a organismos, entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, entre otros tantos. Entonces, reitero, la carta rogatoria se fundamenta precisamente en un ruego que se dirige a autoridad extranjera, porque se requiere el ejercicio del poder soberano y discrecional de la otra entidad a través, bien sea de la autoridad judicial correspondiente o de la autoridad competente en la materia. Listo, la carta rogatoria se canaliza con mucha frecuencia a través de los convenios internacionales suscritos, como los que cité, la Convención de la Haya, de notificación, de obtención de pruebas, la Convención Interamericana de Exhortos o Cartas Rogatorias. No obstante, cuando, por ejemplo, se requiere una diligencia a través una diligencia judicial en un estado que no hace parte de estas convenciones, aquí es importante el uso del canal diplomático que llamamos nosotros. El canal diplomático es subsidiario al canal preferencial de cooperación judicial. Cuando yo tengo convenios, tratados que me facilitan la comunicación entre autoridades centrales, debo hacer uso de esos convenios. Cuando yo no tengo un convenio tratado que me permita tener una diligencia judicial a través de estos instrumentos, debo acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que a través de su agente diplomático en el lugar o en el estado que yo requiero esa asistencia, pueda por favor pues brindarme el acompañamiento, el seguimiento y la transmisión de esa solicitud. El exhorto de despacho comisorio ya pues profundizaré en el siguiente apartado un poquito más en algunos requisitos generales de la carta rogatoria, pero bueno, por ahora entonces paso al otro instrumento. El exhorto de despacho comisorio, que es tal vez al que hace también referencia el artículo 41 y al que vemos con mayor frecuencia en el día a día y en la cotidianidad de nuestros jueces. Este exhorto o esta comisión se libra principalmente por autoridades judiciales o administrativas y se dirige a los consulados de Colombia en el exterior, al cónsul de Colombia en el exterior. 112 consulados en este momento tiene el Estado colombiano en diferentes partes del mundo que están dispuestos, de acuerdo con el artículo 5 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, a asistir en las diligencias judiciales que requieran las autoridades judiciales o administrativas. En ese entendido, el cónsul de Colombia en el exterior está presto y tiene el deber y la obligación de asistir a estas diligencias siempre y cuando estén en el marco de sus competencias. ¿A qué me refiero cuando estén en el marco de sus competencias? Que principalmente esa diligencia verse sobre ciudadanos colombianos. Es decir,
el despacho judicial o el señor juez de la República, a través de este instrumento, que lo hemos visto con alguna frecuencia, debe solicitar o requerir la asistencia del señor cónsul para obtener información, para llevar a cabo diligencias de notificación, obtención de testimonios, o cualquier otra diligencia que considere pertinente, siempre y cuando verse sobre ciudadanos colombianos. El cónsul no tiene competencia para llevar a cabo diligencias judiciales respecto de ciudadanos distintos a la nacionalidad colombiana, ciudadanos extranjeros. Eso es una limitación que está en la Convención de Viena y es también un tema de respeto y de respeto por las normas del Estado en donde está acreditado nuestro cónsul. Reitero entonces, en este tipo de diligencias a través de exhorto, despacho comisorio, encontramos las notificaciones. Es muy frecuente encontrar en los procesos de impugnación de paternidad o de filiación también el tema de obtención de una prueba genética de ADN. Entonces, usualmente cuando el ciudadano colombiano está en el exterior y está dentro de la circunscripción del consulado, que eso es otro concepto importante que ya ampliaré, el juez puede solicitar esa toma de muestras y acompañar ese requerimiento judicial con el kit de toma de muestras de ADN que usualmente viene de medicina legal o del laboratorio acreditado también de la Universidad Nacional o de la Universidad de Antioquia, que son los que hemos visto con mayor frecuencia. Nosotros recibimos ese kit de toma de muestras de ADN aquí en el Ministerio en Bogotá y lo remitimos al consulado para que se lleve a cabo esa toma de muestras al ciudadano colombiano. ¿Listo? Entonces, aquí empiezo con una diferencia importante y es que cuando el señor juez requiere una prueba o una diligencia que versa sobre un ciudadano extranjero o versa sobre obtención de información que reposa en las autoridades extranjeras, debo hacer uso de la carta rogatoria, precisamente por la limitación que tiene nuestro cónsul al, claramente al no poder exigirle a un ciudadano extranjero que cumpla con la diligencia judicial o que comparezca ante el consulado para llevar a cabo la diligencia requerida. Aquí también entonces es importante recordar que los cónsules no tienen ninguna facultad coercitiva, es decir, el cónsul no tiene ninguna policía, ningún sistema de coercitividad que permita obligar al ciudadano colombiano, por ejemplo, a que asista al consulado y se tome la prueba o permita la toma de muestras de ADN en los procesos que estoy mencionando, o que el colombiano comparezca ante el consulado para surtir o cumplir con una notificación o rendir un testimonio. El cónsul no tiene esa facultad coercitiva. De allí entonces que es importante recordar cuáles son esas limitaciones. También es con relativa frecuencia ver que se les requiera a nuestros cónsules, por ejemplo, la ejecución de medidas cautelares. Nuestros cónsules tienen una clara limitación en lo que respecta a ejecución de medidas cautelares. El cónsul no puede llevar a cabo retención, embargo de salarios o de bienes en el exterior. El cónsul no puede, asimismo, acceder a información de orden financiero que reposa en entidades del Estado receptor, entre otras cosas. Hay unas limitaciones que, digamos, por efectos prácticos y de tiempo, me circunscribo a decirles que cuando la diligencia se requiere obtener o la información se requiere de autoridad extranjera o versa sobre ciudadano de otra nacionalidad distinta a la colombiana, tenemos que hacer uso de la carta rogatoria. ¿Listo? Entonces, y por último paso a la nota suplicatoria, que tal vez es un instrumento que no es muy conocido y que puede ser de mucha utilidad a nuestros jueces en Colombia, y es que precisamente cuando haya algún agente diplomático o alguna misión, me refiero a embajada o algún diplomático que goza de estos privilegios e inmunidades que le concede el derecho internacional público y que también ha aceptado el Estado colombiano, cuando se requiere información o documentación que goza pues de esta protección o de estos privilegios, debemos hacer uso de esta nota suplicatoria, que en palabras generales es simplemente como su nombre lo indica, una súplica, un requerimiento formal escrito, en donde a través del ministerio el juez colombiano requiere, por ejemplo, a la embajada de Colombia, a la embajada del Reino de España acreditada en Bogotá o a la embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá, para que por favor, si alguien lo tiene, brinde la información que reposa en su embajada sobre X proceso. ¿Listo? Entonces, esto es muy frecuente encontrarlo en los procesos de índole laboral, que hay embajadas aquí en Colombia que contratan a ciudadanos colombianos, como el personal local,
y cuando se suscitan controversias de orden del derecho laboral y se necesita obtener información de los archivos o documentación o testimonios de los agentes diplomáticos, el conducto y el camino más expedito para poder obtener esa diligencia sería a través de la nota suplicatoria. Todo esto entonces a modo general y para también recordar un concepto importante que estaba omitiendo en cuanto a las facultades de los cónsules estaban asignados a una circunscripción, es decir, ellos tienen un ámbito territorial de acción. En ese sentido, y ese ámbito territorial lo encontramos en el decreto 1067 del 2015. Allí podemos encontrar qué circunscripción le compete, por ejemplo, al cónsul de Miami, qué circunscripción le compete al cónsul de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una recomendación importante que considero acertada hacerla, y es que muchas veces nuestros operadores judiciales no conocen esa circunscripción y está bien, pero entonces para eso estamos nosotros aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para apoyar de pronto a que podamos canalizar el requerimiento de manera efectiva a donde ustedes lo necesitan. El artículo 41 habla de la capacidad o la facultad que tienen nuestros jueces de remitir directamente sus exhortos o despachos comisorios a los cónsules. Y nosotros animamos también a que, si tienen alguna duda respecto de la circunscripción, no saben a qué consulado corresponde, puedan canalizar ese exhorto a través del buzón judicial de la Cancillería y nosotros lo canalizamos al consulado que tenga la competencia. Listo, entonces, precisiones importantes: un exhorto cónsul colombiano en el exterior para diligencias que versan sobre ciudadanos colombianos. Cuando yo necesito una diligencia que requiere la asistencia de autoridad judicial extranjera o de obtención de información o pruebas de entidades extranjeras o de ciudadanos extranjeros, debo hacer uso de la carta rogatoria. Los requisitos generales de una carta rogatoria, pues por temas de tiempo no los ahondaré, pero es importante que tengamos en cuenta. Es una solicitud a modo de ruego. Yo ruego a la autoridad judicial extranjera o al homólogo que me asista en esta diligencia. Debe ir acompañada de la firma del juez competente, que está avalada por el Consejo Superior de la Judicatura. Debe acompañar su solicitud con el expediente y la traducción correspondiente si es en un idioma diferente al español. Debe estar redactada en estilo de súplica y debe acompañarse de las apostillas correspondientes en los firmes. Es importante recordar que el cumplimiento de las diligencias, de las cartas rogatorias, depende enteramente, de acuerdo al principio que hablábamos de discrecionalidad, soberanía de los estados, depende enteramente de las autoridades extranjeras. Nosotros no tenemos facultad coercitiva para insistir u obligar al cumplimiento de estas diligencias, pero sí podemos hacer unas reiteraciones muy respetuosas con base en la reciprocidad. Allí es donde nosotros consideramos importante el papel del Ministerio para poder ayudar a las diligencias judiciales que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho por su atención y por haber brindado este tiempo para contar de los aspectos generales de lo que implica la cooperación judicial internacional. Como les reitero, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una labor fundamental, y más hoy en día con estas dinámicas de interrelación estrecha, los fenómenos migratorios y el número de colombianos que también tenemos en territorio extranjero. Para nosotros es un honor y es también un privilegio poder coadyuvar y ayudarles en estas diligencias y que podamos canalizarlas de la manera más efectiva posible. Muchas gracias por el tiempo que me permite. Gracias, doctor Julián. Muchas gracias entonces nuevamente. Como decía el doctor Julián, me valgo de la oportunidad para reiterar también el agradecimiento al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y pues por supuesto un especial saludo a todas y todos los discentes que nos acompañan. Como se mencionó y lo tienen en sus agendas, ahora en los próximos minutos nos ocupa trabajar sobre el sistema de refugio en Colombia. La propuesta para estos minutos es la que ven en pantalla y aquí quizá una primera mención a modo introductorio. Si bien las figuras de protección internacional, especialmente la de refugio, que es la que nos concierne, son figuras que están desde la década de los 60, fue con ocasión a este flujo migratorio mixto que empezó a ingresar hace 7 u 8 años en una mayor proporción, que estas figuras empiezan a tomar una nota quizá poco más relevante y ya digamos que en varios espacios institucionales empieza a hablarse de la figura de refugio. Entonces, el propósito de este espacio es no solo poder volver sobre el marco normativo que seguramente varios de ustedes ya han revisado,
en sus respectivos despachos, sino sobre todo poder revisar aquellas notas características que esperamos a partir de ahora, quizá estos elementos les puedan resultar de utilidad a la hora de evaluarlos. Además, por supuesto, en la última parte queremos aprovechar el espacio para compartir con ustedes algunos avances significativos que se han hecho para el fortalecimiento del sistema de refugio en Colombia. Esto, una vez más, teniendo en cuenta que lo que hoy pasa con refugio es histórico y bueno, qué bueno poder compartirlo. Empezamos entonces para entender qué es refugio, por qué no es refugio. Y para esto, en pantalla pueden ver que estamos, digamos que en dos grandes esferas. Una que es la esfera de protección internacional, donde tenemos las figuras de refugio, asilo y apatridia, y otra es la esfera de los mecanismos de regularización migratoria. Por lo general, el régimen ordinario es el régimen de visas, del que ya sabemos que ustedes tuvieron una charla también el lunes, y otros que se han venido sumando justo con ocasión a lo que mencionaba, a este flujo migratorio mixto, y ahí estamos hablando de permisos especiales de permanencia, mecanismos flexibilizados y otros. Pero entonces, el primer punto importante tener en cuenta, estamos hablando entonces de refugio, que pertenece a la esfera de protección internacional y de ningún modo constituye un mecanismo de regularización o un mecanismo flexibilizado de regularización migratoria. Partiendo de lo anterior, vienen entonces algunos mensajes clave para tener siempre en cuenta. El primero, como ya lo mencioné, el refugio no es un mecanismo de regularización migratoria. Segundo, tampoco es un mecanismo alterno al régimen de visas colombiano. En algunas ocasiones hemos sí notado que el extranjero que llega a territorio colombiano casi que pone en una misma balanza sobre o aplico al régimen de visados o aplico a refugio. Realmente es una concepción errónea en el sentido en que, como lo mencionábamos, el mecanismo de regularización migratoria por excelencia es visas y refugio corresponde a una figura de protección internacional que atiende a unos criterios de inclusión que más adelante revisaremos. De otra parte, destacamos también, si no es un mecanismo de flexibilización migratoria, tampoco es la vía para procurar atención en salud, educación o acceder a otro tipo de servicios básicos que hemos notado desde la Oficina de Refugio, que algunos extranjeros ya se encuentran en Colombia por alguna razón desafortunada, tienen algún accidente y lo primero en lo que piensan es pedir refugio para poder acceder a un salvoconducto de permanencia y con ese salvoconducto tener acceso a servicios de salud, por ejemplo. Igual, hacia final de año, lo que hemos visto también es que muchos niños o adolescentes requieren poder completar sus procesos de grado y para eso, ante la no regularidad en algunas ocasiones, lo que optan es por la figura de refugio para poder regularizarse, tener el salvoconducto y poder, lo que ellos denominan, regularizarse. Estos son nuevamente concepciones erróneas sobre el uso de la figura de refugio. Tampoco es un mecanismo de protección para nacionales colombianos. La figura de refugio, de acuerdo al marco normativo colombiano, parte de que es una figura exclusiva para extranjeros que se encuentran en territorio colombiano. Si algún nacional colombiano estima que el Estado colombiano no le ofrece protección suficiente y en consecuencia quiere acogerse a la figura de refugio en un segundo o tercer país, le corresponderá a esta persona no solo desplazarse al país en el que busca esa protección, sino que además deberá informarse de las normas que aplican en ese respectivo país para acogerse a las figuras de refugio o, en algunos marcos normativos, asilo. El Estado colombiano de ningún modo podría intervenir ni gestionar una suerte de buenos oficios para impulsar estas solicitudes de refugio. Y esto, digamos que tiene una explicación muy básica, y es que si se asume que en este escenario el Estado colombiano es el presunto agente persecutor,
pues no tendría sentido que el agente persecutor le esté ayudando al perseguido a tramitar solicitudes de refugio en segundo o tercer estado, tercer país. Y el último era lo que mencionaba. Con lo anterior en mente, hago un poco distinguiendo estas esferas de protección internacional y regularización migratoria, hago un paréntesis para mencionar que las personas, especialmente nacionales venezolanos, que sí busquen acogerse a figuras de regularización migratoria, pueden fácilmente visitar la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde van a encontrar un banner especial que ofrece estos distintos mecanismos de los que dispone el Estado colombiano cuando lo que el extranjero busca es regularizarse, especialmente los nacionales venezolanos. Es importante que esta información la hemos difundido en varios foros y con varios actores para que se tenga en cuenta y así un poco contribuir a una debida orientación de los extranjeros en territorio colombiano que buscan regularizarse, pero que definitivamente no aplican para la figura de refugio en Colombia. Viendo entonces qué no es refugio, viene ahora sí la parte de qué es refugio. El refugio, como lo mencionamos, es una figura de protección internacional. Cuando hablamos de una figura de protección internacional, automáticamente digamos que viene a la mesa el hecho de que es una figura subsidiaria. El primer responsable de brindar protección es el Estado de que es nacional esta persona. Y solo ante la ausencia de dicha protección es que la persona entonces opta por buscar esa protección en subsidio en un segundo o tercer estado. De ahí que se hable de una figura de protección internacional. Como lo mencionaba también, es una figura que de acuerdo al marco colombiano está dirigida exclusivamente a extranjeros que se encuentren fuera de su país de origen, pero que se encuentren en territorio colombiano. Y que no puedan o en razón a fundados temores de persecución no quieran acogerse a la protección de su país de origen. Hemos tenido también casos de personas que encontrándose fuera de Colombia remiten solicitudes de refugio. En ese caso se les contesta una vez más invitándolos a tener en cuenta las normas que operan en materia de refugio y una de ellas es que físicamente deben encontrarse en territorio colombiano. Pero entonces, a considerar, ¿qué es un refugiado entonces en Colombia? La definición de refugiado la encontramos en el artículo 62 de la Ley 2136, que es la Política Integral Migratoria. Esa misma definición se encuentra en el decreto 1067 de 2015, artículo 223111. Y básicamente incluye 3 criterios de inclusión. El primero, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, corresponde a lo que es la definición convencional de la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. La segunda es, en muchos casos le denominan la definición ampliada de refugiado, en otros le denominan la definición de Cartagena. Pero no, para nosotros es simplemente el segundo criterio de inclusión. Y el tercero se deriva de la Convención contra la Tortura de 1984. Esta misma definición, como les mencionaba, la podemos ver desagregada en estos 3 bloques. La persona, el extranjero, que encontrándose en territorio colombiano presente una solicitud de refugio y después de surtir un procedimiento administrativo especial, que es el procedimiento de refugio, deje como resultado dicho procedimiento que sus condiciones particulares y concretas encajan en alguno de estos 3 criterios de inclusión, será una persona reconocida como refugiada por el Estado colombiano. Pero entonces, desagreguémoslo. El primero, hablábamos de convención del 51. La convención prevé que toda persona que tenga fundados temores de persecución, y aquí hago una pausa, para destacar que tienen que
digamos que coincidir dos criterios, un criterio objetivo y un criterio subjetivo. En el subjetivo tenemos el temor a ser perseguido. Pero el objetivo debe haber un fundado temor, deben haber razones verificables, si no determinadas, determinables, que permitan establecer que este temor de persecución en efecto tiene una base por alguna de las razones que aparecen también en pantalla. Raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Entonces, una persona que se encuentra en territorio colombiano presenta su solicitud de refugio y en el curso del procedimiento se logra demostrar que tiene un fundado temor de persecución por alguna de estas razones, será reconocido como refugiado. Lo propio ocurre con la definición ampliada. De acuerdo al segundo criterio de inclusión, cuando la persona se ha visto obligada a salir de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por alguno de estos criterios, entiéndase, violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos o violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias, será reconocida también como refugiada. Aquí es importante tener en cuenta, digamos que una premisa que opera para todo el procedimiento, y es que las evaluaciones de determinación de la condición de refugiado se hacen de forma individual. El marco colombiano no prevé reconocimientos prima facie o reconocimientos masivos de la condición de refugiado. Será en el caso a caso donde se establezca si la circunstancia particular y concreta de una persona en efecto corresponde a alguno de los criterios de inclusión que ya se han hecho referencia, y para el caso particular del inciso 2 o del criterio de inclusión 2, si se dan estas circunstancias específicas de violencia generalizada que tengan un impacto directo en la vida, seguridad o libertad del solicitante de refugio. Y el último criterio de inclusión, como lo mencionaba, corresponde a la Convención contra la Tortura. Básicamente es, aun cuando la persona no haya salido de su país de origen por un fundado temor de persecución, sino que se encuentra en estado colombiano, pero por alguna razón, con el paso del tiempo, esta persona tenga un fundado temor de regresar a su país de origen porque teme ser o estar en riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entonces es un posible candidato a ser reconocido como refugiado. En resumen, cualquier extranjero que se encuentre dentro de algunos de estos tres criterios de inclusión y sus circunstancias particulares y concretas encajen en alguno de estos criterios, será reconocida como refugiada. El marco legal, ya he hecho referencia a él, la ley aprobatoria de la Convención del 51, la ley aprobatoria del protocolo del Estatuto de los Refugiados del 67, la ley aprobatoria de la Convención contra la Tortura, la ley 2136, cuyo artículo 62 y 63 son los que hablan de refugio, y el decreto 1067 de 2015, particularmente el título 3 de la parte 2 del libro 2 del decreto, y nuestro más reciente decreto, el decreto 089 de 2025, que más adelante me referiré, digamos que a la importante, el importante avance logrado en el sistema de refugio en esa materia, pero como decía, lo mencionaremos más adelante. Autoridad Nacional en materia de refugio, Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo al procedimiento actual, tenemos una CONARE, Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, conformada por los 7 despachos que ven en pantalla. Esta CONARE, de acuerdo a la normativa, es la encargada de evaluar las solicitudes de refugio caso a caso y emitir una recomendación para la ministra de Relaciones Exteriores, y será ella quien en últimas defina mediante resolución ministerial si reconoce o no la condición de refugiado. Como apoyo a esta labor que ejerce tanto la CONARE como el despacho de la ministra, está la Secretaría Técnica de la CONARE, en este momento en cabeza del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado. Aquí, a modo de contexto y muy ligado a lo que inicialmente mencionaba,
es importante tener en cuenta la excepcionalidad de lo que es el refugio en Colombia. Como dato, para todos los presentes, es importante destacar que de los 2.9 millones de personas que han ingresado a territorio colombiano de nacionalidad venezolana, solo el 2.2% corresponde a refugiados y solicitantes de determinación de la condición de refugiado. Desde nuestra experiencia como sector de relaciones exteriores, lo que hemos notado es, y hemos hecho, por supuesto, especial énfasis en el interés que le asiste a las personas que transitan por territorio colombiano. ¿Cuál es el real interés de estas personas? Lo que hemos notado es que su interés es o bien hacer un tránsito temporal, una estancia temporal en territorio colombiano, o bien hacer un tránsito a través del territorio colombiano o tener la opción de regresar a su país de origen. Y de ahí que la respuesta que ha dado el Estado colombiano sea de tipo migratorio. Suelen preguntarnos con bastante frecuencia por qué no refugio teniendo en cuenta algunas circunstancias especiales del vecino país. Y nuestra respuesta es justo esa. El refugio tiene un marco específico, digamos que de protección y de aplicación, y tiene unos principios específicos que son de obligatorio cumplimiento por el Estado colombiano. Uno de ellos es el principio de no devolución. Este principio indica o traza que el solicitante de refugio, en tanto se surte su procedimiento de refugio, no puede salir de territorio colombiano. Debe permanecer en el territorio nacional. Y si es reconocido como refugiado, pues tanto más podrá salir lógicamente, pero no hacia país de origen. No puede regresar a su país de origen, so pena de que incurra en una causal de cesación de la condición de refugiado. Entonces, esto solo para contextualizarlos en el sentido de decir que el interés que hemos notado por parte de la población venezolana es un interés de regularización. Algunos, sin duda, que es este 2.2%, estiman que tienen circunstancias particulares que le ameritarían su reconocimiento como refugiado y definitivamente no tienen, digamos que este interés o bien de regresar a su país de origen y más bien es un interés de protección genuino por parte del Estado colombiano. Brevemente, el procedimiento. De cara al solicitante es un procedimiento muy sencillo. El marco legal actual prevé que las personas que solicitan refugio se encuentran en situaciones muy especiales que en muchos de los casos no les permiten aportar, digamos que todas las evidencias necesarias y hay ciertas dificultades para ejercer digamos que este deber de debida actuación en el procedimiento. De ahí que la mayor carga del procedimiento la asuma el Estado colombiano. Entonces, es importante aquí destacar, de cara al solicitante, el procedimiento es muy sencillo. De cara a la labor que hace el ministerio, tenemos varios pasos por surtir antes de emitir una decisión en términos de reconocimiento o no reconocimiento. Pero de cara al solicitante, el solicitante radica su solicitud. Esta solicitud es objeto de evaluación en términos de si se admite o no. La admisión básicamente responde a si cumple con unos criterios específicos de admisión e inicia el trámite de procedimiento, o mejor, inicia el procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Una vez se admite la solicitud, a la persona se le autoriza, y aquí es importante, el Ministerio de Relaciones Exteriores autoriza la expedición de un salvoconducto de permanencia para trámite de refugio, pero nosotros no lo expedimos. El competente para expedir este salvoconducto es Migración Colombia. Entonces, es importante señalar esto. Ministerio de Relaciones Exteriores autoriza, Migración Colombia expide. El término de ese salvoconducto es de 180 días, prorrogables por términos iguales hasta tanto se resuelva la solicitud de determinación de la condición de refugiado. Después de admitida, la solicitud pasa por un proceso de análisis y entrevistas. Estas entrevistas, grosso modo, lo que buscan es poder recabar tanta información como sea posible
para a su turno contrastarla con información de país de origen y determinar si en efecto las circunstancias particulares y concretas de la persona encajan en alguno de los criterios de inclusión. Ese análisis que se hace pasa a consideración de la CONARE, que surte ya un análisis a partir de los filtros previos que se han hecho y posteriormente, como mencionaba, al despacho de la señora ministra, que adoptará una decisión en términos de reconocimiento o no reconocimiento. Dos mensajes claves para tener en cuenta. Y aquí, digamos, hay una sutileza que entre estas dos esferas de las que hablamos inicialmente, pero que cobra la mayor relevancia de cara a una reciente decisión adoptada por el ministerio sobre, y esto sabemos que también lo revisaron el lunes con la embajadora Victoria, en materia del otorgamiento de la visa de visitante especial. Si bien el refugio no es un mecanismo de regularización migratoria, el solo hecho de que la persona se encuentre en territorio colombiano y pueda aportar durante el procedimiento un salvoconducto de permanencia hace que esta persona tenga o mantenga mejor una situación migratoria regular temporal durante lo que dura su procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Entonces, digamos que esta premisa es clave en el sentido en que refugio definitivamente no es un mecanismo de regularización migratoria, pero la prebenda que se le da a los solicitantes para evaluar su solicitud en una situación regular y no dejarlos de pronto justamente en una situación de irregularidad mientras que se les evalúa la solicitud, hace que se les otorgue el salvoconducto, pero el otorgamiento del salvoconducto justo les permite mantenerse en esta situación migratoria regular temporal. Esto es bien importante. Y lo otro, como ya lo hemos mencionado, es siempre también importante tener en cuenta la distinción entre migrante, solicitante de refugio y refugiado. ¿Cuál es digamos que la regla general? Ser migrante. Cualquier extranjero que se encuentre en territorio colombiano de por sí ya tiene la condición de migrante. ¿Cuál es la excepción? Cuando aplican un procedimiento de refugio. En el entretanto del procedimiento, una vez es admitida la solicitud y hasta tanto queda en firme el acto administrativo que resuelve la solicitud, la persona ostentará la calidad de solicitante de refugio. Y refugiado solo en aquellos casos en los que ya lo decíamos, después de surtido todo el procedimiento, por resolución ministerial se resuelve que esta persona es refugiada. Entonces, es importante esta distinción. Digamos que en sociedad civil hemos notado sí con bastante frecuencia que ellos suelen utilizar de forma indistinta los tres vocablos, pero realmente tienen no solo conceptualmente son muy distintos, sino los efectos también de cada una de estas categorías son bien distintos. Bueno, en los 5 minutos que nos quedan, brevemente referirnos a los derechos y deberes de los refugiados. La piedra angular del refugio es la garantía del principio de no devolución. Se garantiza que la persona reconocida como refugiado e incluso el solicitante de refugio, que ya más adelante lo veremos, tienen la garantía de no ser devueltos al país donde su vida, integridad o seguridad peligren. El refugiado reconocido puede acceder a documentación gratuita, esto es documento de viaje y visa de refugiado, y pues en general gozar de las garantías previstas en el marco legal vigente, especialmente en la aplicación del artículo 100 de la Constitución. Deberes: respetar la Constitución y la ley, solicitar la renovación de su documentación a tiempo, informar y actualizar datos de contacto. Como les decía, una de, digamos que de las alertas que se le hacen al refugiado es que tiene que solicitar la documentación, la renovación de su documentación, pero también tener cuidado de no regresar a su país de origen y tampoco permanecer por fuera de territorio colombiano un tiempo, digamos, ostensible que haga presumir que ya está siendo incluso protegido por un segundo o tercer país. Y lo último, ya lo mencioné, informar si acontece alguna circunstancia que dé lugar a la cesación o la revocación. Por su parte, los solicitantes de refugio, ya lo hemos revisado, permanecer regular en territorio colombiano mientras se resuelve su solicitud, no ser devuelto a su país de origen en tanto se resuelve la solicitud y acceder
por vía de salvoconducto a los servicios de salud y educación. Deberes, ya los hemos mencionado también. Hacemos especial énfasis en este deber que tienen de solicitar renovación de su salvoconducto, informar y actualizar sus datos de contacto y asistir a las entrevistas personales. Logros más recientes. Han sido pasos muy importantes los que ha dado esta cartera para fortalecer el sistema de refugio en Colombia. Hace apenas 7 años, 8 años, teníamos 600 solicitudes de refugio y hoy por hoy tenemos alrededor de 62.000 solicitudes admitidas. Eso ha implicado un robustecimiento del sistema de refugio en varios frentes y seguimos aún, digamos que en este proceso de fortalecimiento. Algunos de ustedes, digamos que estarán muy familiarizados con las sentencias que ha proferido la Honorable Corte Constitucional en la materia, y este ministerio sigue trabajando todos los días para dar cumplimiento a una de esas órdenes y o exhortaciones del Alto Tribunal. Pero es importante mencionar que ya tenemos, digamos que voy a empezar por la línea final de acá, tenemos ya un sistema de refugio. Hace 7 años no teníamos un sistema, hoy lo tenemos. Estamos fortaleciendo la cooperación técnica, la capacidad institucional, estamos en la adopción de mejoras normativas. Al inicio lo mencionaba, tenemos nuestro reciente decreto 089 que permite y le apunta a lograr un procedimiento más adecuado en nuestra actual realidad y que permita hacer el procedimiento mucho más eficiente. Estamos, sobre todo desde el año pasado y en grandes estrategias de socialización e interlocución con partes interesadas. Esto incluye sociedad civil, academia, ACNUR, otras agencias, otras organizaciones internacionales, y lo que hemos visto es que cada una de las interlocuciones están teniendo un impacto directo en lo que es el fortalecimiento del sistema de refugio. Y bueno, una, digamos que de estas líneas de estrategias de socialización son talleres que estamos haciendo en terreno. Nuestro más reciente taller fue en el eje cafetero. Nos recibió la alcaldía de Manizales y tuvimos alrededor de 80 funcionarios entre alcaldías, funcionarios del departamento y otras entidades que se están empapando de lo que es el procedimiento de refugio y justo varios de los elementos que ya hemos revisado en esta presentación. Está, en caso de estimarlo, que quieran consultarlo, está en nuestra página el banner de refugio, donde pueden encontrar información actualizada, incluyendo la reciente actualización de estadísticas que hicimos. Creo que con eso ya cumplo mi tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestros distinguidos conferencistas por sus presentaciones. A continuación, daremos paso al espacio para la formulación de preguntas. Tenemos ya la primera de ellas, la cual va dirigida al doctor Julián Corredor. Doctor Julián, nos preguntan cuál es la diferencia entre canciller y cónsul. Gracias, doctor José Camilo. La diferencia principal es que el canciller ejerce o hace las veces pues, del ministro de Relaciones Exteriores, quien coordina, supervisa y ejerce las funciones de la política exterior de acuerdo con las instrucciones del señor presidente, que están pues demarcadas en el artículo 189 de la Constitución, si mal no recuerdo. Y pues la diferencia con el cónsul radica principalmente en que el cónsul es un representante, es un diplomático del Estado colombiano en territorio extranjero, que tiene unas funciones delimitadas en el artículo 5 de la Convención de Bienes y Relaciones Consulares, que se circunscriben a la atención a los connacionales en territorio extranjero y al seguimiento y autorización y también funciones de registro civil, de identificación y de asuntos notariales en el exterior para nuestros connacionales. Entonces, el cónsul es el jefe, digamos, de la oficina consular en territorio extranjero y el canciller o la canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, doctor Julián. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Olga Ríos. ¿ACNUR tiene alguna intervención dentro del sistema de refugiados en Colombia? Dentro del procedimiento, gracias por la pregunta, dentro del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, no. Pero sí, hoy por hoy son un socio estratégico. De hecho, fue, digamos que en cooperación con ACNUR que logramos desarrollar nuestra plataforma HIT Plus.
Y por supuesto, pues tienen también digamos que una labor de veeduría respecto a la garantía continua de los derechos tanto de refugiados como de solicitantes de refugio. Pero en el marco del procedimiento no tienen competencia. Muchas gracias, doctora Olga. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el buzón oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del que pueden disponer los juzgados para remitir las diligencias a los cónsules según su circunscripción? El buzón judicial, doctor, es el que está habilitado oficialmente, judicial@cancillería.gov.co. Judicial, ¿cómo suena? @cancillería.gov.co. Allí pueden hacer llegar o enviar los requerimientos judiciales que requieran de parte o asistencia de parte de nuestros cónsules en el territorio extranjero. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando en un juzgado se celebra un matrimonio entre un colombiano y un extranjero, el consulado puede prestar colaboración para que la inscripción del matrimonio del extranjero quede registrado en las oficinas del Estado Civil del país donde hace parte el extranjero. De ser así, ¿qué tipo de instrumento se utilizaría y cuál sería el procedimiento? Gracias, doctor. En principio, el cónsul no está facultado para actuar como intermediario en este tipo de procedimientos de índole particular, entendiendo que esa inscripción en el registro civil extranjero es un acto declarativo que cae o recae la responsabilidad de esa inscripción en el titular, pues se tendrá que acompañar de los documentos soporte, apostillados y traducidos, si es del caso. Es un trámite que deberá adelantar el titular o el interesado ante sus propias autoridades o en territorio extranjero, o si hipotéticamente, si fuera, por ejemplo, un matrimonio entre una colombiana y un mexicano, si México, perdón, tiene pues una oficina consular para atención a sus connacionales mexicanos en territorio colombiano, podrían acudir el ciudadano mexicano a su sección o oficina consular para conocer el procedimiento que corresponde a esta naturaleza. Pero, digamos, en el marco que entiendo de la pregunta, no, el cónsul en Colombia no está facultado para actuar como intermediario en este tipo de solicitudes. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a las personas que se conectaron a esta videoconferencia y que además la enriquecieron con sus preguntas. Igualmente, nuestro reconocimiento especial para nuestros distinguidos conferencistas por sus respuestas. Doctor José Camilo, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, y a la doctora Olga Ríos también muchas gracias por su acompañamiento el día de hoy. Agradecemos de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, en cabeza del director embajador Frank Godoy, este espacio en el cual esperamos que haya sido de utilidad, y cualquier duda, inquietud, estamos a su total disposición, doctor José Camilo, a disposición del Consejo Superior y de la Escuela Judicial para poder seguir colaborando de la manera más efectiva para llevar a buen término los requerimientos y obligaciones que tenemos al frente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores. De esta manera llegamos al final de nuestra videoconferencia. Gracias a todos los asistentes por su participación. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde podrán mantenerse informados sobre nuestras actividades y eventos académicos. Muchas gracias por su participación.